Durante el período del Segundo Templo, particularmente en las décadas previas a su destrucción en el año 70 de la era actual, Jerusalén era un lugar de considerable tensión política y, en ocasiones, de mucho peligro. La región estaba bajo dominio romano, con un clima de resentimiento judío hacia la ocupación extranjera y frecuentes revueltas o amenazas de insurrección. Dentro de la sociedad judía misma, existían diversas facciones con rivalidades y conflictos. En ese contexto, cualquier movimiento, o grupo percibido como disruptivo o una amenaza para el orden establecido, ya fuera por las autoridades romanas o por las élites judías, podría enfrentar persecución y martirio. Los seguidores de Yeshua, que emergieron de este contexto judío en Jerusalén y Judea, rápidamente se encontraron en una posición vulnerable. Sus enseñanzas y la afirmación de Yeshua como el Mesías generaron resistencia significativa por parte de algunas autoridades judías, como se relata en los Hechos de los Apóstoles. Más tarde, los seguidores de Yeshua también enfrentarían la oposición y persecución del Imperio Romano. Dada esta situación peligrosa, surge la pregunta de si los escritos del Nuevo Testamento, incluyendo el Evangelio de Mateo, pudieron haber sido redactados en código, o en clave, para proteger a las comunidades nazarenas y a sus líderes. Tomando en cuenta lo anterior, ¿crees tú que el mal llamado Nuevo Testamento se deba leer como siempre lo han hecho los religiosos simplistas? Si bien no hay evidencia directa ni universalmente aceptada por los estudiosos, de que el Evangelio de Mateo o los otros evangelios canónicos utilizaran un sistema de cifrado secreto en el sentido moderno del término, la idea de un lenguaje velado o simbólico es relevante en el estudio de estos textos. A continuación te expongo algunos puntos para tu consideración, para que, analizándolos, abras tu conciencia y comiences a ver las cosas diferentemente a como la ven los de escasa conciencia. Yeshua mismo, según los evangelios, utilizó frecuentemente parábolas para comunicar sus enseñanzas. Si bien las parábolas tenían propósitos pedagógicos y teológicos, algunos investigadores sugieren que también podían servir para ocultar ciertos aspectos de su mensaje a aquellos de fuera de su círculo íntimo, o para comunicar verdades profundas de una manera que requiriera análisis y buen discernimiento. El uso de simbolismo, imaginería apocalíptica, y alusiones al Antiguo Testamento, también era muy común en los escritos judíos de la época del Segundo Templo y fue adaptado por los autores del Nuevo Testamento. Este lenguaje podría tener múltiples capas de significado, algunas de las cuales podrían ser mejor entendidas por los iniciados en la fe. Algunos estudiosos sitúan el Evangelio de Mateo en la segunda mitad del siglo I de la era actual, posiblemente después de la destrucción del templo, en el año 70 de la era actual. Pero, si fue escrito después de este evento cataclísmico, el contexto habría cambiado. La hostilidad hacia los seguidores de Yeshua por parte de algunos de la dirección judía y del Imperio Romano se intensificó antes de la destrucción del Segundo Templo. Es obvio que el Evangelio de Mateo se escribió antes de la destrucción del Segundo Templo, ya que la situación era apremiante. El propósito principal del Evangelio de Mateo parece ser presentar a Yeshua como el Mesías para Israel, conectando su vida y enseñanzas con las profecías del Antiguo Testamento. Si bien buscaba persuadir, también necesitaba proteger a su comunidad. Es posible que se utilizara un lenguaje que fortaleciera la identidad grupal y permitiera la comunicación interna sin exponer completamente sus creencias a aquellos que podrían usarlas en su contra. Los escritos del Nuevo Testamento, incluyendo las epístolas, a menudo reflejan la realidad de la persecución. En situaciones de peligro, las comunidades a menudo desarrollan formas discretas de comunicación. Sin embargo, esto no necesariamente implica un código literal, sino más bien, un lenguaje que podría ser críptico para los forasteros pero comprensible para aquellos que forman parte de la comunidad, debido a su conocimiento compartido de las tradiciones, símbolos y enseñanzas. Si bien no podemos afirmar con certeza que el Evangelio de Mateo, u otros escritos del llamado Nuevo Testamento, fueran redactados utilizando un código secreto en el sentido estricto, la peligrosa situación en Jerusalén y la realidad de la persecución para los primeros discípulos de Yeshua, ciertamente habrían proporcionado un contexto en el que la prudencia y el uso de un lenguaje con capas de simbolismos, parábolas, o alusiones, habrían sido comprensibles e incluso necesarios. Este lenguaje velado habría permitido a las comunidades nazarenas comunicar su fe, fortalecer su identidad y ofrecer esperanza en tiempos difíciles, sin exponerse completamente a sus adversarios.
La complejidad y la riqueza interpretativa de estos textos pueden, en parte, reflejar la necesidad de hablar de maneras que fueran significativas para los creyentes sin ser inmediatamente obvias o incriminatorias para aquellos que les eran hostiles. Es por esta razón que muchos disque estudiosos del mal llamado Nuevo Testamento, al no tomar en cuenta estas y más dificultades, por las que pasaban los discípulos del Maestro Yeshua, se van a lo más inmediato, torciendo la veracidad del mensaje y sembrando confusión en la fe de los creyentes. Te invito a que repases este estudio, para que todos estemos a la par, comprendiendo que todos los escritos del mal llamado Nuevo Testamento, pudieron haber sido escritos con ciertos cuidados y formas para salvaguardar a los seguidores de Yeshua en aquellos tiempos. Si te gustó esta información, suscríbete, dale a la campanita, y comparte con todos tus amigos. Gracias.